Continuamos en esta sección especial del Solidario de la Televisión, Cónclave Camino al Papado, y vamos a tocar un tema súper fundamental dentro de esta elección papal, como lo es la vestimenta. Muchos me han preguntado por qué los obispos están vestidos de fucsia, por qué el cardenal de rojo, y por supuesto está aquí nuestro compañero Nano Arnaldo Benítez, especialista en moda, para que nos aclare todo este tema, inclusive Nano, la influencia que ha tenido la Iglesia Católica a lo largo de la historia en la moda, en las pasarelas, en los trapos, como también se le conoce. ¿Qué importancia tiene la Iglesia en este camino, Nano? José Alejo, Génesis, un gusto estar junto a ustedes a esta hora aquí en el Solidario, acompañándolos, bueno, en este momento histórico y tan importante. Sin lugar a dudas, la religión en cada una de ellas ha tenido una influencia importante para la moda, desde cada director creativo de cada casa. Por ejemplo, Cristóbal Valenciaga, español, él fue una persona sumamente católica y religiosa, no diseñó para hombres, diseñó más para mujeres, y Gasalia, uno de los directores creativos que fue sucesor dentro de la casa, justamente diseñó una colección para caballeros homenajeando justamente la orientación religiosa, en este caso el fundador de la firma, ¿no? Cristóbal. También la Met Gala en 2018, Cuerpos Celestiales, fue una de las exhibiciones en donde reunieron una cantidad de elementos importantes de la época medieval, de la importancia justo de elementos como las sotanas, entre otros detalles dentro de la iglesia y de la religión del catolicismo, para apreciarlos y detallarlos. Recordemos también que esto es un trabajo muy artesanal, esto es un trabajo además que lleva muchísimo tiempo, horas, además dedicado de costureras, de costureros, en el proceso de confección y las telas que se utiliza. La seda es uno de los tejidos elementales dentro de la indumentaria católica. ¿Sabes qué, mi querido Nano? Justamente yo le preguntaba, él me decía Alejo, bueno, es que mucha gente, pero yo le preguntaba antes de entrar a lo que es el tema del cónclave, con la preparación que tiene José Alejo, de cuál era la diferencia de que vemos que algunos están vestidos de fucsia, otros están de rojo, y aparte hay un momento donde todos se visten de negro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esas tonalidades? Aparte te tengo otra preguntita a ti que está bien interesante. Claro, lo que pasa es que la liturgia católica va acompañada efectivamente de los trapos, de la tela y también de los colores litúrgicos. El color morado significa la penitencia y ese arrepentimiento que debe haber en la Iglesia Católica, y por eso se usa en los tiempos de Cuaresma y Semana Santa. Ahora, los cardenales visten de rojo por el significado que tiene de entregar su vida por la Iglesia. Viene de los mártires, esa sangre derramada que tuvieron todos los santos mártires, inclusive los primeros papas de la Iglesia, que entregaron su vida al servicio de la Iglesia. Los cardenales, como son el Senado del Papa, los colaboradores más directos, ellos visten de rojo en alusión a que si tienen que dar la vida por el sumo pontífice o por la Iglesia, la dan. Entonces es una simbología que tiene que ser de este color rojo para la entrega. El color blanco que usan a veces los monaguillos o incluso algunos sacerdotes significa la alegría de la resurrección de Cristo. Okay. De ahí viene la pureza. Jesucristo, como resucitó de entre los muertos, no tiene pecado, también evoca a la alegría, a ese gozo pascual que tienen todos los hijos de Dios, que por supuesto va en cada época de la iglesia. Ahorita es muy similar ver el color blanco porque estamos en la época de Pascua, que es después de la Semana Santa, donde Jesucristo muere, pero resucita. Después de que termine la Pascua viene el color verde, que es el color ordinario, que significa esa entrega y ese servicio que tienen todos. Fíjate que todo tiene una simbología, sí, ¿no? Fíjate, hablabas de la Met Gala, y creo que uno de los trajes que más destacó en aquel momento y que quedó justamente en nuestras memorias fue el desempeño de Rihanna en ese momento. Que ella además era anfitriona de esa edición. Y eso quedó perfecto y quedó maravilloso, pero también nosotros tenemos que destacar es el trabajo de los sastres. A lo largo del tiempo se han venido desarrollando diferentes personas, pero el que hace justamente la confección del atuendo del Papa no es el mismo que hace los zapatos, y que cada cosa tiene un detalle particular, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Papa Francisco, su zapatero era su ortopedista, Carlos Amerio, que es de Argentina, y estaba junto a él, estuvo durante casi 40 años una relación de amistad, de trabajo, y tuvo antes de que fuese Papa. En este caso, el Papa Francisco, por lo general el sumo pontífice lleva calzado rojo, que justamente simboliza la autoridad y cada uno de los elementos que tiene el Papa cuando ya asume su cargo, tiene justamente los elementos de destacar frente a todo el cuerpo que lo acompaña dentro de la iglesia, por eso, por la autoridad que representa, y además porque, bueno, era jefe de Estado, que eso lo hablábamos en el especial que hicimos hace poco, que es lo importante también reconocer el rol que tiene. Entonces hay muchísimos elementos dentro de él, códigos que hablan de lo que representa él como figura frente a ello.
En el caso del zapatero del próximo Papa, pues bueno, hay que ver, porque el Papa Francisco, a diferencia del Papa Benedicto XVI y el mismo Papa Juan Pablo II, ellos utilizaron calzado rojo. Pues simbología allí y importante el mensaje de lo que representaba frente al resto del cuerpo. En esta oportunidad, Francisco sí, por ejemplo, utilizó plata, utilizó madera dentro de los elementos ornamentas que lo acompañaban en su indumentaria, cosas que hablaba mucho de la humildad y la cercanía que tenía también con el público. Perfecto. Y por ejemplo, los sastres, el sastre, hay un sastre que pues justamente también era primero especialista en perfumería y después Sí. se fue directamente a lo que es porque conocía mucho el tema de la simbología e incluso estaba muy cercano a lo que era la Iglesia Católica. Es y Filipo, de hecho lo tenemos Sí. ahí en los apoyos, Filipo, uno de los ha trabajado con el Papa Francisco y Sí. también trabajó un poco con el Papa Benedicto. Nano, vimos que ayer en el cónclave los cardenales se desfilaron desde el Aula Paulina hasta la Capilla Sixtina, pero en la Capilla Sixtina era muy evidente una alfombra roja, Sí. que era como el recibimiento de los santos cardenales al cónclave. ¿Tiene eso alguna simbología o relación con las pasarelas actuales, con las alfombras Sí. rojas? De hecho, justamente el recibimiento que se hace previo a un evento, lo que llamamos alfombra roja, que además fue tan poderoso el nacimiento de esto como un código y como un mensaje, que no importa si la alfombra es azul, como lo vimos recientemente el lunes en la Met Gala, si es fucsia, si es verde. O sea, llamarlo alfombra roja está bien porque como código es lo que representa y hace un guiño a ese hecho histórico desde que se recibía justamente al cura o al padre dentro de la iglesia desde, bueno, muchísimos años atrás, siglos, y esto se transformó justamente para darle la bienvenida a los invitados o para hacerlo parte de una ocasión festiva o especial. Entonces, la importancia de cómo trascienden los códigos y los mensajes, que deja justamente la moda y la religión están estrechamente ligados. Versace también en diferentes oportunidades hizo guiños a Madonna, Like a Prayer, una canción que además generó demasiado revuelo frente a la iglesia y cada uno de los artistas ha reinterpretado en apoyo o en diferencia, pero que justamente demuestran la importancia que tiene la iglesia, la religión. Y ahorita que mencionabas lo de los cardenales, hay 5 cardenales que no van a ir con la indumentaria tradicional, 2 son de la India, 1 es de Ucrania, otro es de África Oriental, y esto representa porque en años anteriores, o digamos, ¿cómo llamaríamos el papado? Lo podríamos llamar por El ciclo. pontificado, sí. Ok. No se usaría de esa manera, pero la iglesia ha evolucionado, el Vaticano ha sido mucho más abierto y le ha permitido demostrarle a todos justamente cómo reciben también las adaptaciones culturales que se hace de la religión en cuanto a la indumentaria. Y esto es un punto importante que además resalta mucho. Uno de ellos es el encargado además de cerrar la capilla en el momento del cónclave, que ahorita, si mal no recuerdo, es de Ucrania el que tiene esta responsabilidad. Y esto es parte de todo este mensaje o metamensaje de lo que durante siglos se ha construido, porque no viene desde ahorita. Y los accesorios también importantísimos. El nuevo Papa va a tener, bueno, el anillo del pescador, que hace guiño a San Pedro. Recordemos que el Papa Francisco lo utilizó de oro bañado en plata. El mismo hace poco fue ya, digamos, destruido como tal no se hace, lo que hace es como marcarlo, porque el de Benedicto XVI fue tachado y fue marcado para que no pudiese generarse ningún documento, porque es como una firma, es el sello de ellos, pero quedó, digamos, en resguardo del Vaticano. Ahora, en este caso, como ya el Papa Francisco falleció ejerciendo sus labores, este anillo pues sí fue destruido, como es costumbre, que se le da con un martillo para deformarlo. El nuevo Papa, bueno, conoceremos también cuál es su visión y qué es lo que quiere transmitir. En el caso de Benedicto XVI, utilizó elementos muy ostentosos, utilizó oro, además, se especulaba que habían calzados como Prada o Dior o firmas que estaban detrás del calzado de él, pero eran más que todo rumores. Nunca hubo pruebas exactamente de que estuviese utilizando una firma de lujo, a diferencia del Papa Francisco, que por ejemplo su ortopedista fue quien lo acompañó como su zapatero, Carlos Amerio, que es de Argentina.
No, yo creo que esto es maravilloso porque es que detrás de cada una de estas túnicas, se podría decir así. Sí, las túnicas. O las sotanas. Las sotanas que tienen justamente los padres, los papas, los cardenales y pues bueno, y los obispos. Es impresionante ver, a mí me encanta ver y conocer la simbología que está desde muchos siglos atrás. Entonces, y que se ha venido como esa evolución, no solamente en la moda, sino también en la evolución mental y también de la globalización que ha tenido una alta influencia. Además que bueno, entendiendo que Francisco era un papa cercano y además también, vamos a decirlo de esa manera, aunque de pronto hay personas que les cambió mucho o revolucionó mucho lo que eran los estigmas que se tenían de la iglesia y por eso muchas personas lo querían, ¿no? Que es lo más importante. De hecho, ahí hay muchos datos curiosos e historias que salieron de su cotidianidad y por el hecho de ser también latinoamericano tenía esa elocuencia que era particular y de verdad que transformó muchísimas vidas ya. Todo lo que sale, esas cosas que no se ven ya cuando lo tienes como una máxima figura, ¿no? Eso quiere decir, Nano, también que aunque se dé por sentado, esto es lo que voy a comentar en estos momentos, pero la vestimenta es importante también para las grandes celebraciones, no solo de moda, de pasarela que podemos llamar superfluo, sino también de cosas religiosas, eventos tan importantes como un cónclave. No es que los cardenales, por predicar la humildad, van a salir, no sé, con una sotana rota o con una indumentaria que no sea agradable a la vista, Nano. En lo absoluto. De hecho, hay un proceso de confección para cada uno de ellos y ellos se visten justo para el cónclave momentos antes y al salir de la capilla se visten de negro, ya digamos como también para demostrar que, bueno, cerraron el periodo, hayan o no llegado al acuerdo, haya o no un resultado contundente en función a la responsabilidad que tienen. Y hablando de lo que mencionaba Génesis de la autoridad, en temas de psicología y moda, por supuesto, nosotros estamos hoy vestidos, ustedes nos ven de traje, saco, esto representa, pues bueno, nos paramos junto a alguien que tenga tal vez una camiseta, una franela, y uno destaca, uno dice, wow. Lo mismo pasa con el Papa. El grosor del fajín que él tiene es más grande, tiene muchos más elementos encima, tiene la banda, tiene el estolar, tiene una cantidad de cosas que habla de la autoridad de lo que representa, tal cual como cuando usted va a una entrevista de trabajo, usted quiere lucir bien, usted quiere transmitir seguridad, imponerse, pues bueno, usted va pensando allí. En el caso del sumo pontífice se viste de blanco, la seda es uno de los colores elementales, el rojo hace guiños y también hay unos detalles, por ejemplo, en una de las bufandas, si se quiere, de las que él utiliza, tiene unos clavos que son parte de los accesorios dentro de esto que representa pues justamente a Cristo. Nano, para ir cerrando desde tu punto de vista y tu área como especialista en moda, ¿cómo quieres que sea el nuevo Papa con respecto a la vestimenta, los zapatos? Mira, la verdad que creo que son dos cosas muy distintas, la apreciación desde el punto de vista de moda y lo que es la religión, y eso también queda en interpretación de cada uno de nosotros, ¿no? que estamos viendo en medio de este proceso histórico. Pero sin lugar a dudas, el Papa Francisco nos dejó un mensaje importante que más allá de lo que utilizas y cómo te puedas ver, es la transformación que tú puedes hacer como persona, como ser humano, y cómo desde tu acción puedes cambiar la vida de los demás. Justamente allí yo creería que es en donde construimos más, porque mientras más elementos, mientras más ostentoso pueda ser, quizás lo veamos más lejano, quizás lo veamos más distante. Y creo que en el periodo del Papa Francisco se logró tender puentes, se logró sumar, se logró muchos lugares de encuentro para minorías, para personas que pensamos distinto, para personas que tienen una orientación distinta y encontraron en Dios y en la iglesia también un apoyo. Entonces yo desearía que ese mensaje y ese legado permanezca, porque en el periodo de Benedicto XVI hubo muchas críticas. Él incluso hasta recibió una carta invitándolo a que dejara de utilizar pieles dentro de su indumentaria. Entonces son cosas en donde tú pones sobre la balanza. El mundo además te está pidiendo que seas mucho más consciente con el uso del upcycling, el reciclar la ropa, un montón de cosas que todo se conecta y todo suma. Así que bueno, deseo que sigamos cercanos, que sigamos construyendo y que el nuevo Papa justamente siga tendiendo puentes, que creo que al final también ese es el objetivo de la Iglesia. Claro, y al final, como lo dijo en una entrevista justamente muy interesante que tuvo, creo que en España, el Papa Francisco, con personas que tenían diferentes orientaciones y decían, al final tú eres hijo de Dios, no importa lo que seas, porque cuando tú rezas Padre Nuestro, es Padre de todos nosotros. Pues nosotros con esta información, gracias mi querido Nano, @Nanovedades. @Nanovedades, ve. Este sábado tenemos además un programa especial recientemente por la Met Gala, aprovechando aquí la invitación, @NanoBenítezM en mi cuenta personal. Un placer acompañarlos esta mañana en este momento tan histórico, así que bueno, quedan en muy buena compañía. Así es. Gracias mi Nanito. Nosotros nos vamos a una breve pausa a Venezuela y ya seguimos con más del Solidario de la Televisión Venezolana. Ya venimos.
omnes sancte apostoli, orate pro nobis, sancte Mache, ora pro nobis, Santa Maria Magdalena,